Ok, hola, buenas tardes. Buenas, buenas, saludos, ¿qué ¿Cómo onda? está, ¿Cómo? Rigo? Mira, Bien. porque la gente lo pidió, solo que aún no lo saben. Aquí estamos en un nuevo episodio de, Ah, nues- de nuestras conversaciones. ¿Nuevo episodio de qué? Todavía no ¿de lo que sabemos. caiga? Ok, De lo no que sé cómo. caiga. Todavía no Ay, sabemos. todavía no sabemos, Sin pero guiones ni pretensiones. eso, de esto. ¿Cómo te encuentras, Rigo? Bien, bien, bien. Fíjate que, pues bien, la verdad, tranquilo, eh, dentro de lo que cabe, tratando de evadir un poco la realidad allá afuera, Sí, porque pues, ahora me ese viene a la mente silencio esto. me Sí, me pareció quedé como que, pensando, dije, no, es que hay un desmadre allá con todo este asunto político, pero ¿cuál de todos, Rigo? ¿Cuál de todos? bueno, no sé, o sea, con todo este asunto de Estados Unidos, amenazas de Estados Unidos Ah, hacia México claro. todo el tiempo, amenazas de invasión, eso me, pues sí me pone a pensar, pues, o sea, de dónde estamos parados Ajá. y, y pues que creo que no quieren que los que éramos los sirvientes nos independicemos y que seamos mejores, o sea, que nos reconozcamos como mejores porque lo somos, o Ujú. sea, para seguirnos estafando, pero bueno, no quiero entrar por ese lado. No quiero entrar en un tema Sí, claro, es que estoy cabroso, pero bueno, escabroso. sí, con el señor Naranja, Don Trump, y su cagazón en este mundo, es lo que trato de evitar de allá afuera, ¿sabes? Claro. Bueno, pero también es que ya en la CDMX está bien polarizado, ¿no? Sí está muy fuerte ese ambiente, ¿no? Es que es muy loco, o sea, sí hay, pues fíjate que siento que está menos polarizado acá. Siento Ah, que en sí. provincia, pues sí, siento que acá como que, bueno, no, es que sí hay los sectores de la clase media mental, porque yo creo que ya somos bueno, somos, oye, incluyéndome, o sea, el trabajador acá, incluyéndose en la clase media, ¿no? Como todo mundo. Claro, sí, No, sí, o sí, sea, sí. todos nos creemos clase media mental, o sea, así como que nos pagamos una escuela fuimos a un colegio de paga o la chingada Sí, ya. claro. Eso creemos que ya nos hace clase media, Sí, pero no. con deudas en la tarjeta de crédito, Claro, ¿no? estamos más cerca de terminar de homeless que de Elon Musk, ¿no? Pero las personas piensan que Totalmente, porque se totalmente. compraron, que porque sacaron su carro o porque se pudieron comprar cualquier cosa de marca, ya están en Sí, a el espectro de crédito. la clase media, cuando es qué tema, qué Pero tema. sí siento que aquí en la Ciudad de México es muy. O sea, sí hay una tendencia muy a la izquierda, porque hay muchísimo más, pues, no sé si la gente del mundo de las artes, o sea, las humanidades, Ujú, la gente que estudia humanidades, pues está mucho más por acá, ¿no? Entonces, claro. eso hace que sea un movimiento o una ideología muchísimo más fuerte. eh, pero a la vez también están estas clases, bueno, híjole, no quiero etiquetar, pero sí, también esta gente que se cree, eh, que creen que se sientan a la mesa del patrón, ¿sabes? O sea, se creen que tienen acceso a la mesa del patrón y no es cierto. Y defienden todos los ideales de los patrones, pero, pues sí, siento que lo que hay más, y es muy evidente, es más una mentalidad hacia la izquierda y por ahí unos grupitos que dicen que anarquistas, que de anarquistas no tienen absolutamente nada, porque me Ah, pareció súper. ya sé a qué te refieres. ¿Los de la banderita negra? Los de la, sí, banderita negra y está Ajá. una encerrada en un círculo.
pero vestidos con mohawks como de punquetos londinenses de los 80. Claro. Algo que me pareció súper chistoso y que creo que por ahí podemos darle a lo mejor es la identidad, ¿qué somos? O sea, cómo nos agrupamos. Mm, O sea, ¿cómo nos agrupamos tan solo en ideas o en grupos o en tendencias o tal vez sea un poco el tema de la vez anterior, pero ahora visto desde cómo nos sentimos, o sea, cómo conformamos el yo, ¿no? O sea, claro. cómo nos creemos cierta cosa eh, a partir de qué, ¿sabes? Y sería como interesante analizar eso, que yo trato de hacerlo todo el tiempo porque todo el tiempo me siento desubicado. Ujú. Entonces, pues no sé. Una de las anécdotas que pasó, hay un youtuber que se llama Luisito Comunica, que todo el mundo lo conoce, Ajá. creo. Yo no lo sigo, obviamente, pero lo ubico. Vale, Y la pena especificar que no soy y hubo seguidor. protestas de gentrificación en la Condesa y llegaron unos Mm. anarquistas a hacer desmadres, ¿Ya destrozos. empezamos con las comillas o qué? Sí, pues las comillas, porque me pareció interesante, me pareció súper chistoso ver un tipo, te digo, de anarquista con estos pantalones. El disfraz de punqueto ochentero o final de los 70 de la época de Margaret Thatcher en Sí, sí, Londres, sí, sí, claro. con todo el disfraz, o sea, y era un anarquista luchando contra la gentrificación, pero a mí me parecía loco que un tipo tan gentrificado como eso, con un look que no era nada mexicano, estuviera luchando contra la gentrificación, o sea, de cómo a veces se nos va Sí. no sabemos ni dónde estamos parados, ni cómo nos presentamos, ni qué somos, ni... Ándale, pues sabes, justo la otra vez que hablábamos que estábamos hablando bueno, yo específicamente hablando sobre los autos chinos, el cómo se perciben en Occidente, digamos, en este sesgo, ¿no? Occidentalizado, con este cerebro colonizado. Pues es eso, precisamente, o sea, el cómo esta persona que tiene un cerebro colonizado, cuya identidad ya fue, pues, colonizada, empieza ahora a pelear irónicamente por ¿qué? ¿Qué crees que es territorio, identidad nacional, un falso nacionalismo? ¿Cómo lo definiría, Rigo? Pues yo pienso que es una idea nada más, o sea, porque a fin de cuentas todas las ideas se Ideas. sustentan en nuestro cerebro, o sea, todas son ideas. Eh, hasta hasta el género, o sea, hasta el género siento que es una idea nada más, o sea, y que se pusieron de acuerdo una mayoría o un pequeño grupo, no sé, o sea, un grupo se Sí. puso de acuerdo y lo hizo como autoridad y se adoctrina, ¿no? Y Ujú, siento que lo aceptamos, lo damos por hecho porque desde niños creo que como biológicamente tenemos esta confianza en nuestros tutores, ni siquiera tenemos una confianza como racional, o sea, es biológico, es automático que te están enseñando, entonces te están introduciendo al mundo o el mundo está siendo introducido en tu cabeza y me parece que por la confianza, el cariño, la seguridad, tendemos a darlo por cierto, por hecho, y ya lo escribimos en nuestro cerebro, ¿no? Me parece, y luego vienen estas confrontaciones y choque, y por defender, no, mi papá no me pudo haber mentido, no, la maestra ujú, es, porque las autoridades también, o sea, la sociedad nos presenta estas autoridades intelectuales, entre comillas,
porque de verdad maestros también hay, yo creo que todos nos hemos topado cuando ya has tenido pues un poco de camino y ya piensas por ti mismo o un poco, piensas un poco, Ujú, se te empieza a abrir la cholla, diríamos en mi rancho, o la maceta, eh, empiezas a enjuiciar o cuando vienen estos choques, ¿no? Empiezas a confrontar las ideas de dónde la, la obtuviste, o sea, como terapéuticamente te empiezas a preguntar de dónde vino esta idea, quién me dijo que las cosas eran así y por qué estoy chocando con esto. Y bueno, hay ujú, cosas con las que creo que defendemos, se pueden defender, o sea, todavía como que son tal vez las cosas que son habladas. ¿Sabes? O sea, cuando te dicen, qué sé yo, tales criaturas no existen y el día que ves una, dices, ay, o sea, hay una confrontación de, pero si lo estoy viendo, ¿no? sí, Pero cuando estás discutiendo acerca de la existencia de esa criatura con otra persona verbalmente, me parece que ahí puede haber, ahí sí puedes tener territorio para seguir defendiendo la idea mientras no se te muestre lo contrario, ¿no? Físicamente. ujú. Pero a veces vemos las cosas frente a nosotros y nos negamos a aceptarlo, ¿no? Ándale, Eh, sí, pero sí, yo parto de que son ideas, simplemente son sí, escritos en la mente, y, y pues volvemos otra vez a lo de viajar, a lo sí. de platicar con otros, confrontar. Exacto, ¿Tú qué exacto, crees? fíjate, Rigo, ahí es que empezaste muy bien con esa idea, o sea, la pregunta central es quiénes somos, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad? Y bueno, la identidad, o sea, precisamente, ¿no? O sea, se va construyendo con base en experiencias y esas experiencias nos llevan a tener cierta línea de pensamiento, el pensamiento nos crea ideas, a la par esas ideas nos vinculan con otras personas y luego esas otras personas pues también tienen sus propios deseos, tienen sus propias heridas, tienen su propia manera de relacionarse contigo. Y entonces se van generando las tribus, ¿no? O sea, lo que hablábamos ahorita, como estas personas que a lo mejor defienden la identidad nacional o defienden el territorio nacional en este caso, en contra de una gentrificación que viene precisamente del mundo que ya los colonizó. Y, pero sobre todo, Rigo, también yo siento que viene mucho de los patrones. O sea, de esta parte que también mencionabas, porque digo, a final de cuentas, la forma repetida en la que pensamos siempre, o sea, trae cierto patrón, la forma en que sentimos, actuamos, y todo eso nos lleva a desarrollar una adaptación a nuestro entorno. Y entonces, en esa adaptación, yo, como dices ahorita, hay muchos sesgos, o sea, hay negaciones, hay cosas que elegimos no ver. Está el pie grande ideológico que elegimos no ver, ¿no? Porque a lo mejor no encaja con nuestras ideas y a lo mejor eso nos mantiene pues precisamente encerrados en un determinado, en una determinada línea de pensamiento. Y es como bien interesante porque ahorita que empezamos como a mencionar eso, ¿cuál ha sido como tu propia experiencia también con tus patrones, Rigo? O sea, ¿qué patrones tú podrías definir de decir, bueno, yo en mi vida ignoré hasta que me di cuenta y después, no sé, esto generó este impacto en mi vida o cómo lo podrías platicar? Híjole, y es que son tantas cosas. Sí, La vida, la experiencia de mi vida ha sido un poco eso, estar tropezando todo el tiempo, sí. pero sí, creo que Y al final la de todos, ¿no? O sea, como ir tropezando, pero sí, yo estoy yo tengo la creencia de que hay personas que aprenden y personas que no aprenden. sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de Sí, sí, sí. acuerdo. Hay gente que literalmente, no sé cómo llamar, como
que se droga con cualquier cosa, o sea, con cualquier cosa, estoy hablando desde comprar el juguetito de temporada, de ver la nueva película Claro. de tal estudio gringo, comprar el disco de tal o cual artista, ¿no? Pero en mi experiencia he partido desde que como que siempre me sentí inadecuado en mi propia familia, en mi propia ciudad, en mi propio, o sea, Ujú. en el punto donde la tierra me aventó, o mi mamá, o quien sea, eh, donde me tocó vivir, siempre me sentí inadecuado, ¿sabes? Y siempre estuve como esforzándome por encajar en algo que ni siquiera entendía que es como ni siquiera entiendo qué quieren, ¿sabes? O sea, pero desde niño Mm. muchos siento que se sienten en ese estrés y pienso que toda esta gente que buscamos que en alguna parte de la adolescencia tribus urbanas, eh, creo que es porque porque tú en tu propio clan no te sientes, pues no te No identificas, no te perteneces. sientes, no perteneces, todo indica que por más que te digan, no, pues no, pues no sientes un cuidado, ni una pertenencia, ni una tranquilidad, de estar ahí. Seguro que sí hay las personas que se sienten así Ujú. y en mi experiencia creo que son mucho las personas que vienen de familias más liberales, o sea, como de, pues aquí no tenemos religión, aquí mi labor como papá es cuidarte, como tutor es esta, o sea, gente que sí tiene como muy claro el cuidado y la libertad de los roles Sí. para una criatura. Siento que estos grandes genios que se desarrollan en un ámbito eh, académico, artístico, no todos, o sea, pero los que de verdad son gente muy normal que Sí, trabaja en cierta tuvieron cosa. este tipo de ambientes, o sea, Sí, de... tuvieron esto de, tú no te preocupes, tú ve, experimenta y intenta ponerlo y si no, aquí tienes Sí, tu red de apoyo, aquí te protegemos claro. y creo que dentro de las familias ricas de este país o millonarias, no ricas, sino millonarias, se da mucho eso de, ay, Sí, sí, experimenta hasta con drogas si quieres, o sea, sí, te metemos a la granja 5 veces, tu papá sí. tiene una casa en el centro de la ciudad, ahí pues contrata gente que te haga la chamba, te abrimos un estudio de diseño. Una agencia de marketing, o sea, claro. Exacto, exacto. Todas esas cosas y todos esos individuos creo que vienen de esas redes, pero sí también vienen con unos espectros muy limitados. O sea, sí se desarrollan por ahí, crean una identidad como más segura, pero O en apariencia segura también. sí, en O sea, apariencia segura. Híjole, sí, es un tema súper complejo, es que es un pero tema yo bien complejo. Nos acabamos de meter un balazo en la pata, Rigo, pero vamos a sí, nos entrarle. contradecimos. No, 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 vamos a entrarle a los moquetazos, o sea, ya Sí, vamos a agarrar por el eso. tema por los tanates. Por eso a Sí, mí me es más fácil hablar desde mi experiencia, sí, sí, sí. porque hablando desde otros, pero bueno, desde mi experiencia y en la universidad y todo eso, Pero checando, bueno, sí, sí, sí empezaste con tu experiencia, o sea, porque tú dices, sí, bueno, yo no me sentí parte de mi tribu, yo no estaba en mi clan. Yo veía otros clanes y decía, en este clan sí hay libertad. O sea, pero fíjate que también mucho de eso, a ver, o sea, en muchos casos, yo creo que a mí también me pasaba, no sé si sea a lo mejor esa como lo común, pero a mí me pasaba también ver como que otro tipo o admirar otro tipo de aspectos en otras familias, ¿no?
que muchas veces era una percepción también muy subjetiva, o sea, a lo mejor no era tan así, pero la propia necesidad a lo mejor de tener ese tipo digamos, de circunstancias en tu vida te hace idealizar lo que ves, que muchas veces no necesariamente tiene que ver con que haya realmente una comunicación efectiva y afectiva en la familia o que haya libertades, sino que a lo mejor hay otro tipo de opresiones. Y muchas veces eso es lo que no se ve, que tú dices, oye, pero tú ¿por qué sufres si tú lo tuviste todo? Y ya la gente te suelta y te vomita todo su cagadero. Y tú dices, ah, no, pues no estaba tan mal yo, ¿no? Pero también yo creo que es parte como de estar confirmando muchas veces que nosotros no estamos tan mal, o sea, o tratar de confirmar que estamos mal, o sea, pero si te fijas es como el sesgo de confirmación, hay que confirmar lo que yo ya creo porque lo contrario es mucho más incómodo, mucho más difícil, cuesta trabajo e inicia un proceso de crecimiento personal, porque cuando tú te das cuenta de un patrón, de algo que ha sido una constante en tu vida, que a lo mejor no te ha ayudado a crecer, que te ha metido la pata constantemente y cuando ya lo identificas, o tienes de dos, o te haces güey y te mantienes estancado y probablemente en decremento o empiezas a hacer algo al respecto, pero pues qué O hueva. sales rapidito por la puerta de Sí, emergencia, sí. ¿no? O Sí, o la sea, otra es empezar a trabajar en eso, pero qué hueva, o sea, a mucha gente es como qué fastidio, o sea, eso implica en la incertidumbre de no saber a dónde voy a terminar todo esto. Si corto claro. lazos con familia, con pareja, en el trabajo, si me quedo bailando en la calle, o sea, pero si te fijas es como, pues, tiene que ver precisamente con la identidad, o sea, de construir el quién creo que soy para descubrir qué soy, ¿no? Y pum, ahí se viene como el terror. Sí, y todas las, pues como dices, todos los grandes, ay, pero si muevo esta ficha se me cae todo esto. Ajá. Ay, pero si muevo esta otra, abro la puerta a estas otras cosas, ¿no? O sea, sí es un tema súper complejo, súper complejísimo. Y pues yo todavía hasta, creo que es uno de mis vicios. Recurrentes el caer en el de, pero ¿qué soy? ¿Dónde estoy? O sea, ¿qué me hace? ¿Dónde estoy? ¿Cómo habla de mí? ¿A qué me dedico? O sea, ¿qué ropa visto? O sea, ¿sabes? Todo eso. Pero ¿a ti te preocupa, Rigo, o sea, cómo te perciban o te preocupa tú, o sea, para ti como más, digamos, más un diálogo interno de qué soy, qué soy, qué soy? Es un diálogo interno, no me preocupa, siempre he sido un poco, en cuanto a cómo me perciben los demás, siento que no he tenido, híjole, obviamente en toda la adolescencia y todo eso, yo creo que hasta los 23 24 años sí vivía, como te decía, tratando de encajar en algo, de ser algo que sentía que me pedían, que me Ándale. exigían, pero que no podía, que yo no sabía, o sea, ni siquiera entendía, es como si algo estuviera mal en mí, ¿sabes? O sea, es como si todos me dijeran, hay algo mal en ti. Ujú. Y entonces una parte de mí queriendo satisfacer a todo el mundo, que es una locura, pero, pero es loco porque en realidad nunca hay como un discurso de esto, pero hay situaciones que te dejan ver así, pero en realidad a lo mejor es la misma insatisfacción de la gente y y la confusión que todos traemos. A lo mejor todos estamos en el mismo baile, pero todos decimos, no, no, es que se tiene que bailar así, ¿sabes? Porque a mí alguien más me Sí, sí, dijo sí. Sí, pues que donde esto no entra está la bien. negación, o sea, yo todo Sí, estuvo bien, a mí me querían de chiquito, a mí sí me abrazaron, yo no tengo problemas, pero sí, ahí hay también como que ciertas evasiones, ¿no? sí, y todo nos puede ayudar. Bueno, y algo que mencionabas me hizo pensar que cuando somos niños, en toda esta necesidad del clan,
de ciertas cosas que yo siento que son a lo mejor biológicas, ¿sabes? Como la seguridad, la protección, la alimentación, o sea, cosas muy Sí, sí, básicas. sí. Eh, Estas empresas, ahí voy a entrar en otra cosa muy fuerte. Estas empresas como, bueno, un parque de atracciones estadounidense que hace películas, que empieza con la palabra bis y acaba con la palabra bis, Ah, ok. perdón, empieza con la palabra bis y termina con May. Neyland. Sí, esta empresa, como este tipo de empresas se aprovechan, y las de juguetes se aprovechan de toda esta necesidad, y ahí nos meten ideales de, no, es que los prototipos de familia ideal, ahí no los meten, ¿sabes? Claro. Sí, o En sea, no, producto, no solo se aprovechan, sino que establecen la pauta del prototipo de sí, hombre, de mujer, de familia, de pareja, o sea, de padres, de madres, de todo es amor, todo es viajes, todos son juguetes, todo es colorido, consumir. felicidad. Y entonces se aprovechan de ahí, incluso hasta en la escuela, en la escuela misma nos hablan de la familia. Bueno, cuando yo estuve en ya principios de la secundaria, teníamos algo que se llamaba ética cívica. Mm. Y Mira, mira qué loco, yo lo tuve como cívica y ética. al revés. Mega originales, ¿no? Sí, de hecho, qué chistoso que me suena, hablando de cómo percibimos lo normal, ¿no? Sí, A sí, lo sí. mejor como yo lo tuve como ética cívica y cuando yo lo pronuncio a ti te suena como Cívica y ética. volteado, como está escrito mal o están las palabras Sí, acomodadas. A mí me parece cuando tú lo mencionas, sí, 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 sí. volteado, ¿sabes? Y es Y ahora, chistoso exacto, ese es un ejemplo de lo que estamos hablando, de pronto cuando de, las ajá, ideas, me cómo te las parece. meten, cómo te dicen que tiene que ser y se convierte en una norma y luego vienes tú y me dices, no era ética cívica, sino era cívica y ética. Ajá. Y ahora quién sabe cómo le llaman, ¿no? Tienen nombres bien raros hoy. Pues parece que lo habían eliminado y Sí, luego sí, ahora la 4T como que como que dijeron, no quiso importa. retomarlo de nuevo. Sí sabe cómo se diga ahora, Ujú. pero... Pero fue, vaya, un gran ejemplo de eso, de cómo desde la misma escuela, la televisión, las películas, nos marcan el nivel o el estándar. Entonces siempre estamos, y igual a nuestros padres y a todos, o sea, a todos nos marcan las cosas deben de ser así. Y luego Ujú. fabricamos nuestro yo social, el disfraz que nos ponemos cuando El salimos. adaptado. Ujú. Ajá, para quedar bien, ¿no? Para agradar. Claro. Y pues, partía, digo, estas empresas se apropian de eso y de ahí con la música, con las modas, con todo nos hacen, nos dicen por acá es, nos seducen y ahí nos traen, y ahí traen también a nuestros padres gastando dinero Claro. en los juguetes de temporada, etcétera, etcétera, para siempre Pero tú seguir. sí caíste como en esas, digamos, en esos consumos, o sea, de ideas implantadas, o sea, que tú dijeras, yo no sé, ¿verdad? La verdad no sé, no, no hemos hablado casi nunca de otras épocas en nuestras vidas que no nos conocíamos, pero sí o sea, eras como skate o algo así que dijeras, Mm, quiero que me compren esto, una patineta, no sé, unos patines, no sé. Fíjate que, bueno, en mi época, yo soy de los 70 80, o sea, bueno, mi niña soy del 73, Sí, entonces puedo decir que principio de los 80 fue mi inicio de conciencia, porque de los 70 no tengo sí, mucha memoria. Eh, y de los 80 pues todo lo que recuerdo es necesidades fabricadas por la televisión, juguetes, eh, incluso.
para nosotros solo existía Televisa, ¿sabes? Ni siquiera TV Azteca, era solo Sí, Televisa, claro. Canal 5 y Canal 2. Entonces, todos los productos que se generaban ahí era todo lo que consumíamos. Entonces sí me generaron, o creo que a mi generación nos hicieron eso. Y después entendí cuando tuve sobrinos y que ellos deseaban ser Ronaldo, bueno, los futbolistas estrellas, eh, celebrities que ponían en todos lados. Ahí fue donde comprendí que pues era una estafa, ¿no? Y que a todos nos habían estafado y que ahora en mi generación, creo que le llamo yo generación MTV, porque creo que Mm, desde mi perspectiva hay un desamor en las familias porque el patrón en el que yo crecí era de mamá en el hogar, que tuvo muchos hijos, que los tiene que cuidar, entonces como una esclava del hogar, fastidiadísima, que odiaba su rol, lo entiendo, como ser humano ahora lo entiendo. Además que pues todas las mujeres están expresando eso, ¿no? Y el papá que trabaja y trae el dinero al hogar, ¿no? Pero por ende es como papá ausente. ujú. Entonces, solo cuando llega es como de ni se le moleste porque puede que venga de mal humor, Viene eh, cansado. cansado. Entonces, la madre se encarga hasta de la educación, el papá no se encarga de la educación, solo de corregir violentamente, abruptamente, o sea, violentamente. Eso fue en mi experiencia. Entonces, pues prácticamente no hay en mi caso no hay una figura de protección, de seguridad. O sea, Ujú. sí hay quien paga la casa y la comida, pero tú de niño no tienes conciencia de eso tampoco, Claro. ni sabes qué es el dinero, ni nada de eso. Ujú. Eh, y Sabes que existe, pero no lo que cuesta, ¿no? exacto, desde dónde se fabrica, que son Claro. tus horas de vida, tus Sí. sacrificios personales. Sí, lo que cuesta recibirlo, o sea, y lo que cuesta generarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, como tu mamá, que recibía, pero había un costo. O sea, Claro, no era algo que fuera gratuito, ¿no? Y lo que le costaba a tu papá generarlo, o sea, y eso generaba entre los dos una dinámica, obviamente, de poder que también se traspasaba a los hijos. Entonces los hijos vivían otra condición también con la mamá y con el papá, porque pues obviamente ahí también había esa situación. sí, y, Ajá. y laboralmente, ya o sea, ahí me di cuenta volviendo a lo de generación MTV, ahí me di cuenta cuánto que nos vendían a estas estrellas de televisión súper queridas y adoradas por todo mundo, por miles o millones de personas. Entonces, pues nuestra forma, automáticamente nuestra necesidad creo que todo mundo quería ser galán de película del cine mexicano, o sea, el Ujú. charrito cantor, Pedrito o Fernández, ¿no? sí, exacto. O Pedrito Fernández si eras niño, o Vicente Fernández si eras grande, o José José, o sea, todas estas estrellas que nos ponían encima. eh, y bueno, si tenías acceso al mundo exterior, pues querías ser un rockero, ya empezaban estas tribus. Claro, eh, Creo que en las grandes ciudades como la Ciudad de México es donde se daba más esto de los punquetos, el ska, todas estas cosas claro, de claro. tribus alternas. Ahí no querían ser José José, querían ser Billy Idol, ¿no? Sí, Billy Idol o los Ramones o qué Axl sé yo. Rose, ajá, Sí, cosas londinenses o estadounidenses, ¿no? claro. Los que según o nos calificamos como contraculturales, ¿no? Adoptamos lo de afuera del rancho. Ujú. Tiene que ser de otro rancho. De otro rancho. Para sentirme también un poco Ujú. con una supremacía de, ustedes no saben Lo que es bueno, lo que es bueno, sí. claro. Y Eh, tú, entonces, o sea, te sentías en ese sentido.
¿Cuándo, o sea, bueno, no, o sea, ¿cuándo es cuando tú te sientes como fuera de ese clan, Rigo, en tu casa? Yo creo que toda la vida, porque desde, te digo, pues ya describí un poco la situación en el hogar de una mamá. Voy a asustar un poco a la gente, pero prepárense. Somos 11 hermanos, soy el mayor. Entonces, Ok. una mujer que tiene que mantener una tribu y que está embarazada todo el tiempo, o sea, que está cuidando un bebé de pañales y ya viene otro en camino, o sea, es una locura, solo Y yo gente no me loca. acordaba que tuvieras tantos hermanos, Rigo, ¿sí? Pues ¿O sí. tuviste más en estos años? No, no, sí siempre han sido esos. Cuando tú y yo nos conocimos, Qué ya mi loquísimo. hermana la menor ya existía. Tú estás como en el medio, me acuerdo. No, yo soy el mayor de todos, entonces también fue el que absorbió un poco las Hostias. histerias. Sí, soy y lo he platicado mucho con muchos Ok. hermanos mayores, y somos los que hemos amortiguado, habrá sus excepciones como en todo, pero los que hemos absorbido las histerias idealistas de los padres que según entran a un matrimonio con ideales, y luego hay una realidad, una economía, Sí, 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 sí. Oye, eh, pero qué difícil, o sea, qué difícil ser el mayor de 11 hermanos, o sea, de un equipo de fútbol. literal. Qué difícil, digo, porque obviamente o sea, digamos que hay una carga que viene con ser el hermano mayor. Es algo también de las cosas que me di cuenta después, con ya de adulto, empezando a platicar con hermanos mayores, Sí, sí, sí. y al parecer todos es como de una relación muy tóxica con los padres porque pues también son estos, no sé, estos adolescentes que se casan, porque también casarte en esos tiempos, a casarte a los 19 Lo normal. 22 años, cuando ni siquiera hay escuelas, cuando tal vez vayas, bueno, sí hay escuelas, pero tal vez la primaria y secundaria, si te va súper bien, es la norma en estados campidanos de provincia. Creo que hoy lo puedo entender y puedo entender que es súper complicadísimo. Sí, sí, Eh, sí. co- una de mis hermanas tuvo un bebé, bueno, es de las más chicas. He tenido sobrinos ya más grandes, pero mis otras hermanas como que siento que defienden los mismos patrones y se quedan calladas cosas y no hablan de lo terrible que es ser mamá. Y esta última hermana de las más chicas, sí fue de las que externó de si me hubieran dicho, si hubiera sabido, no los hubiera tenido. O sea, en esta situación económica, o sea, la situación Sí, y bajo el contexto en el que se bajo el encuentra. contexto social y siendo mujer, y la entendí, ¿sabes? La entendí, platicamos mucho de eso, todos los días platicamos mucho, incluso con mi hermana la más chica, que finalmente ella decidió, por consejo de la otra y de otras, fue como de, no, sí, yo no voy a tener hijos, porque además es una trampa del sistema económico, no hay seguridad, todo le parecía más caótico. Entonces, te digo, tengo estas pláticas afortunadamente con estas hermanas, y, y me ayudó a entender también un poco más desde ahí Sí, claro, o mi sea, es que mamá, la situación y justificarla como ser humano, pero también pues lleva uno las heridas como hijo, ¿sabes? O sí, sea, es como que, es hijo. que eso es a lo que iba, o sea, tiene total sentido por el patrón también afectivo circunstancial en el que crecieron, o sea, fue una situación, pues, ni siquiera podría decir como normal para la época, porque también 11 hijos no es como que una constante, ¿no? En cualquier familia. O sea, estos patrones, o sea, es curioso con lo que nos compartes, el ver los patrones, o sea, cómo se van también construyendo, o sea, desde la infancia. Y de una manera en que a lo mejor con el tiempo, te digo, dejan de sentirse a lo mejor como
algo externo y entonces empiezan a definir quién soy yo. Por eso muchas personas como que es la parte donde a lo mejor se confunden, ¿no? Donde la identidad y a lo mejor lo que vino de fuera, pues convergen. Cuando en realidad muchas veces sería a lo mejor más exacto decir, pues es que así aprendí a vivir, ¿no? Así aprendí a ser yo y creemos, y tan así lo aprendemos que a lo Punto. mejor cuando nos toca repetir la historia, es decir, tener hijos, a lo mejor nos damos cuenta que eso era también parte de un aprendizaje y no tanto una decisión propia, ¿no? Por eso yo creo que ahí es donde radica como el foco, ¿no? De este debate. O sea, hay personas que a lo mejor realmente no desean una paternidad. Y está bien, pero ahí es precisamente donde hay que hacer el proceso de concientización, ¿no? De tratar de darnos cuenta cuáles son los patrones que traemos antes de que empiecen a dirigir nuestra vida, ¿no? Fíjate, algo que me vino a la mente mientras hablábamos era de que ahora ya de grande también he hablado con o escuchado a otras generaciones, a la generación anterior a mis padres o la generación de mis padres con sus padres, no a través de mis padres porque no tenemos comunicación Ujú. emocional, solo por cuestiones, ahora sí que patrones o educación de lo emocional generalmente no se habla. Eh, para eso existe Dios, para echarle ganas y para que te cuide y para que ellos están como en esa parte, ¿no? Y me daba cuenta que, bueno, mis abuelos, eh, por el lado paterno, tuvo 21 hijos. Ah, ok, o sea, casi dobló la apuesta. Sí, y por el Ok. materno 16 con unos gemelos ahí en el equipo, pero pues digamos fueron 15 partos, ¿no? ¿Era abuelo materno o paterno? Por el lado materno 16 y por el lado paterno 21 creo. Ok, Pero además hubo 6 muertes porque la mortandad de bebés en esos tiempos era sí, mucho por mayor, supuesto. ¿no? Y son gente del campo, o sea, agricultores y ganaderos. Entonces, la medicina, pues bueno, ahí es donde nos damos cuenta cuánto ha avanzado, ¿no? Ahora. Claro. Y también me daba cuenta de que generacionalmente, bueno, en la época de mis abuelos, los hijos en realidad eran mano de obra, no eran eh, también como ahora, como tu generación. La paternidad de tu generación es otra cosa, Ujú. pero súper alejadísima de lo de mis abuelos, donde Pero cada fíjate que ahorita que lo dices, no tanto, Rigo, ¿sabes? Porque ¿no? sí, sí conozco yo a personas igual que vienen así de poblados, donde a lo mejor ellos crecieron también no sé, en una granja, ¿no? Por decir algo. Y conozco un caso en particular donde también son precisamente 11 hermanos. Y de hecho, pues uno de ellos me refería, ¿no? O sea, es que literal, o sea, nuestros padres tuvieron esta cantidad de hijos porque nos dividían las tareas tú alimentas los pollos, tú alimentas los cerdos, Exacto. tú recoges, tú limpias acá, tú lavas los trastes, tú ayudas a cocinar a la mamá. O sea, éramos empleados. O sea, éramos verdadera mano de obra, pues ya no voy a decir barata, o sea, gratuita, ¿no? Porque, bueno, les pagaban la Sí, comida y el techo, supongo. sí. Pero sí, dice, Eh, éramos trabajadores y nos sentíamos trabajadores. Es Porque, eso, es ajá. eso. Es Entonces, lo digo, que, ni tan alejado, sí entiendo como lo que dicen, ¿no? O sea, mucha de mi generación, que vamos como con 10 años, ¿no? De diferencia. Pero sí hay muchos que, bueno, fueron otras circunstancias, pero sí todavía pues es que por estos lares, sí la vida todavía, digamos que iba en ese sentido, ¿no? sí, es interesante cómo también darse cuenta cómo ciertos lugares van 20 años, 30 años atrasados Fácil, en, en modas, si queremos llamarlas así, sí, o conductas sociales. Sí tardan. Ahora con lo del claro. internet se ha acelerado un poco más, pero Ya no yo son 20, ya son 18. sí, pero yo tan solo yo Sí, veo de haber vivido en Estados Unidos, de
experimentar un poquito Europa. Entonces sí, sí ves que tardan, bueno, antes sí siento que tardaban como 20 años en llegar una moda o una moda, por llamarlo así, Ujú. tardaba 20 años en llegar acá. Y ahora con lo del internet sí siento que van un poquito más rápido las Sí, cosas, con las redes sociales. También es interesante ver en cuanto a eso, de repente veo documentalitos o cápsulas de Ucrania, de Rusia, y ves que la hipsterización, esto que llamamos hipsterización, que yo siento que es una modernización global, de ver las peluquerías igual que las de acá, que los chavos sí, se visten igual que los de acá, y que están al polo opuesto del mundo. claro. Entonces es como de, ay cabrón, pues las cafeterías lucen igual, cafeterías modernas hipsters son exactamente La igual. gente con todos los brazos tatuados luce exactamente igual, o sea, Los chefs con cierto look de, ya sabes, de guante negro o de látex y tatuados sí, sí, sí. y, ajá, Los del y meme, ¿no? De cómo reconocer unos malos tacos y sale sí, el el echándole del la poniéndole la cebolla. sal. Sí, Sí, todo claro. ese tipo de cosas, bueno, pero volviendo a lo generacional, sí pues es como muy loco y también hay partes desde, pues, ¿qué es la norma, no? O sea, ¿qué es la norma? ¿Qué es lo normal? ¿Qué? Sí. Todo nos lo estamos inventando y nos vamos, y en realidad estamos corriendo sobre estructuras mentales que quién sabe quién decide. Predefinidas por quién sabe quién. Pues es que justo eso es los patrones, ¿no? La normalización que da continuidad digamos, la estabilidad de los individuos, ¿no? A pesar de que a lo mejor esa estabilidad, que por supuesto tiene patrones, nos llevan incluso a estar generando sufrimiento constante, o sea. Estoy haciendo algo que no quiero, formando una familia que a lo mejor nunca deseé, simplemente siguiendo el protocolo que me enseñaron a seguir. O sea, nos llenamos, le damos continuidad a esa estabilidad con todo lo que viene cargada. Pero por eso hablaba de la importancia de la concientización de patrones, porque eso nos lleva quizás a romper las cadenas invisibles, ¿no? Que muchas veces nos dicen, esto es lo que tú eres, cuando realmente lo que tú eres pues a lo mejor en principio no tendría mucho que ver con lo que a lo mejor aprendiste a hacer, que es la diferencia, ¿no? Y eso, pero también ese golpe, Rigo, de realidad duele. Y las Sí, personas están dispuestas a defenderse contra ese tipo de concientización. Ahora le llaman el awareness, ¿no? Pero es eso, o sea, el darte cuenta, o sea, te das cuenta de que a lo mejor toda tu vida está sostenida sobre mentiras que otros te contaron porque se las habían contado anteriormente, que tú las compraste, te las contaste a ti mismo, aún quizás sospechando que eran mentiras, pero te las tatuaste. Y al final terminas repitiendo una historia y que cuando ya la tienes en tus manos, no, cuando ya le estás cambiando el pañal a la historia, dices, ay, güey, no sé si esto era lo que yo quería. es Y ahí es donde a lo mejor te llega el awareness, pero ya te llega en forma pues de un pañal, o sea. ya como de grillete, ¿no? Es de, Sí, pues de ya estamos grillete, de conectados con esta. responsabilidad de por vida, o sea, y es por eso donde digo, pues si hay personas bueno, yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos, o sea, el hacernos responsables de analizar de manera crítica nuestra vida y decir qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo que soy, qué es lo que creo que soy, qué es lo que he sido y qué es lo que quiero ser, o sea, tratar de llegar a un punto de cachetada, ¿no? O sea, el literal meterte la cachetada existencial y decir, ¿qué soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi identidad? Sí, es muy interesante. Y también hay otra cosa, entramos a la fase donde hablamos del capitalismo, ¿no? No lo podemos De, evitar, no lo podemos evitar. no, no podemos, porque si estamos analizando, somos víctimas de ese mismo drive, es esto, Claro, ¿sabes? claro, claro. Yo siento la destrucción de los clanes también. A veces que los clanes, estamos hablando de que están fundados a veces en cosas falsas o erróneas que causan, Sobre eh, shit. causan dolor a los individuos por conformar algo, pero
ahora también viene esta cosa del... Yo sí siento que sí somos entes tribales, o sea, sí siento que pertenecemos a ser sociedad Claro, claro, para protegernos, para sufrir menos. para Eh, sobrevivir. yo parto, sí, yo parto que todos nos deberíamos de hacer estas preguntas, pero nadie se las quiere hacer porque vamos a llegar a la conclusión de estoy siendo estafado, estoy causando dolor y me están causando mucho dolor. Claro. Eh, por, Es muy difícil, es que es literal, Rigo, despertar de la Matrix. Y exacto. quién quiere despertar todo cubierto en baba como en la película y pelón y darse cuenta de que tu vida fue una mentira, o sea, y que incluso muchas veces la vida o el cariño que tú creíste que tenías en tu vida es una mentira. O sea, es Sí. decir, qué cabrón es darte cuenta de, o sea, analizarlo y a lo mejor llegar a la conclusión de, híjole, mis papás no me querían como yo creí que me querían, ¿sabes? Imagínate, o sea, imagínate el putazo ese, el putazo que representa a nivel Sí. existencial y afectivo el decir, creo que no era tan importante para mis padres como creí que como yo me vendí la idea de que era, porque una cosa es que te engañen y otra es que tú también te autoengañes, ¿no? Oh, Y ay, no, perdón, continúa. adelante, adelante. Que me acordé de, yo me contaba la historia de que mis papás se querían muchísimo, ¿sabes? O Sí, sí, sea, sí. porque además nunca peleaban, nunca pelearon, jamás discutieron, cabrón. Entonces para mí era como el símbolo de, ¿mm? Mis Bien papás por son, ellos, no, y bien por ellos, ¿no? De no pelearse delante de ustedes. jamás, Luis, pero jamás se pelearon en realidad, hasta ahora Ah, ya de grande, o sea, ya que estábamos grandes, ya mi mamá explotó finalmente y contra mi papá. Entonces ya se dijeron sus cosas y es como de, ay, cabrón, o sea, hablando de esas cosas, de los cuentos que nos sí, contamos, sí, sí. eh, pero pues sí, no sé, creo que de alguna manera fue un poco menos traumático esa parte de jamás se pelearon, pero la que absorbió la toxicidad, la toxicidad de todo esto, obviamente mi mamá. Sí, claro. Aguantó con un grado de locura, porque aguantar, o sea, te digo, estar embarazada y estar limpiando uno de pañales, más tienes una hilera de críos, y a mí me tocó ya un poco responsabilidad de, es que tú tienes que ser el ejemplo de los demás y tú tienes que, o sea, y a mí me golpeaban físicamente, me abusaban físicamente para que yo fuera el responsable y maestro de todos Sí. los demás, e incluso hasta por cosas que hacían los demás me llegaban a castigar a mí. Entonces, pero bueno, pues hablando de cómo soportamos, aguantamos, nos compramos los disfraces, los trajes Sí, o o construimos uno para sobrevivir, es que es eso, o sea, regalarnos la posibilidad de sobrevivir al dolor, ¿no? Y es, bueno, si yo necesito la mentira de que mis papás se aman muchísimo, o sea, la voy a crear, la voy a Ajá. consumir y me la voy a adoptar como una narrativa de vida. Yo igual, o sea, yo tenía mis narrativas, ¿no? De que no, sí, a mí tenía muchísima atención, ¿no? En mi casa, pero después, pues con trabajos personales y de todas estas cosas de autoconocimiento en las que me metí, pues también hay que darse cuenta, ¿no? Yo tenía un patrón mucho de complacer, ¿no? A los demás. Complacer, ceder, no tener límites o no poner límites por el miedo al rechazo. Pero entonces, escarbando, es que pues, a lo mejor la atención pues, no estaba tan ahí, o sea, ¿sabes? O sea, una cosa es que a lo mejor no te violentaran físicamente, pero a lo mejor otra es que medio no existes también, ¿sabes? Que a lo mejor medio no existías y como para existir, pues tenías que dar el extra, tenías que agradar de más para poder llegar digamos, a generar algo de atención y que te dijeran good boy, ¿no? Así como good boy. Sí, eso es lo que Y andamos sí. mendigando en la vida. Ándale, entonces yo me di cuenta y fue como, fueron varios chingazos, una consecución de chingazos uno tras otro, dolorosos todos, pero yo quería saber más, o sea, ¿por qué tengo esta necesidad de complacer, de agradar, de decir lo correcto? Y entre más te vas metiendo, más te vas también quitando esa necesidad, ¿no? Que está ahí, pero ya no está de la manera tan neurótica como estaba al principio, ¿no?
que es, Sí, oye, yo me voy a, o sea, si está lloviendo, yo literal me voy a poner de tapete para que tú no te mojes los tenis, güey, o sea, y no, o sea, fíjate, pero fíjate cómo eso, o sea, cómo esa invisibilización de ese niño generó como un patrón de complacencia, que yo de adulto tenía totalmente normalizado con mis amistades, con cuestiones laborales, con cuestiones familiares, y al final es como, ¿y de qué te sirve, no? Ese es el golpe como de donde te das cuenta que, bueno, lo que tú das, también obviamente no puedes esperar que regrese en proporción, porque nada más tú sabes desde qué carencia, o tú deberías de saber desde qué carencia estás dando, ¿no? Y entonces, obviamente, por las personas que no tengan ni compartan esas carencias, pues va a decir, ah, chido, gracias, güey. Pero no vas a recibir tú como que la apreciación o la validación que estás buscando. Y entonces los patrones son eso, ¿no? O sea, ¿qué me vendí yo para sobrevivir? Ah, sí, o sea, aprendí que con placer me da reconocimiento y me da una palmadita en la espalda y entonces me sirvió para sobrevivir y me lo quedé. Pero llega un punto donde ya viejón, o sea, dices tú, pues ya estuvo, güey. O sea, no hay necesidad como de tener estas conductas. carencias toda la vida, ¿no? Ujú. Fíjate que retomo el tema del capitalismo y de los Mm, padres ausentes, de esta normatividad que nos vendieron de, bueno, ya en la parte en la que yo crecí era de, bueno, te digo, la mamá en el hogar y el papá. Luego ya después fue, las madres también tienen que salir a trabajar y los padres también, ¿no? Y desde esta me di cuenta yo cómo había gente en los empleos que s- eh, traicionan a los demás, o sea, viven arrastrados por, como dices tú, por el good boy, que les digan. Entonces, conecté yo la idea de que el sistema se enriquece desde apartarte también desde niño, ahora que te mandan a la guardería para que la señora después de los 40 días, no sé cuánto le den a las mujeres de descanso aquí en México, ujú, pero bueno, el tiempo que te dan y luego el papá no está porque también se tiene que ir, pero y el niño a la guardería, ¿no? Entonces crecemos con una necesidad y el mismo sistema laboral se enriquece de eso. Desde la escuela estamos queriendo ese reconocimiento que no nos dan nuestros padres, esta necesidad de reconocimiento y de cariño. ujú, Entonces la andamos mendigando con nuestras figuras de autoridad como son primero los maestros claro. y luego los jefes o las jefas laborales, Ujú. y te desvives tratando de ser el mejor y entregar lo mejor desde ahí, desde esa herida, te están ordeñando y ordeñando baratamente porque lo único que tú estás mendigando es la palmadita en la cabeza de Sí, claro, good boy, la la caricia que te caricia. niegas a ti mismo, ajá. Exacto, que además ni siquiera no te la niegas porque es que no sabemos, o sea, que tú mismo te la Y que tú puedes dar, ¿sabes? claro, claro, sí. Que tú mismo te bastas, que tú mismo eres completo y esas cosas. Entonces, entendí también esa parte que en la parte laboral, pues la gente más faltante de padres es la que más se sacrifica por la empresa, por el grupo Ujú. laboral. Sí, Eh, sí, sí, pues por los amigos y por la pareja también, sí. totalmente. Sabes que, y justo en esa parte del capitalismo, Río, Ajá, como somos dos viejones ya, tú te sí. acordarás perfectamente de los 90s, las campañas ay, se me fue el nombre, de planificación familiar. Ah, ¿Te claro. acordarás el Sí, sí, sí. bombardeo mediático tan obsesivo y Uy, compulsivo sí, que era era que incluso había calidad de planificatel, vida, ¿no? ¿Eh? menos hijos, calidad de vida, algo Sí, así sí, era sí, el sí, sí, eslogan. que incluso había una línea de atención, Planificatel, ¿te acuerdas? Sí, Que era un programa del gobierno así enfocado a ya no se reproduzcan, güey. O sea, están cogiendo demasiado los mexicanos, somos demasiados, no alcanzan los recursos, o sea.
ya no se reproduzcan, tengan uno o dos hijos por familia, ¿te acuerdas? Perfecto. Clarísimo. Y llega el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se genera la promesa de que se viene un chingo de industria, maquilas, necesitamos mano de obra y hormiguitas, y entonces el gobierno es como, Chitón, quítame a la chingada todos esos Eso desaparece comerciales". el... Ajá. Sí, sí, sí. Tel puto hocico, o sea, cállate el hocico, güey, no, no vuelvas a hablar de Planificatel, cancélame esa línea de atención, cancélame los programas, cierra las oficinas, o sea, nunca pasó. Y de hecho, Ocupamos o sea, mano de obra. sí, y de hecho Vacas en el hoy, sí, corral. sí, y de hecho si tú buscas, o sea, ya no encuentras mucha información de aquellos programas. O sea, como que de verdad hubo una como misión de negar ese pasado, ¿no? Como de el pasado donde queríamos tratar de concientizar a las personas sobre la calidad de vida, sobre familias de un número más reducido. No, ahora fue como deja que se reproduzcan, que tengan seis, siete hijos por familia, especialmente si están en condiciones a lo mejor de pobreza o pobreza extrema, porque vamos a necesitar un chingo de mano de obra barata en el país. Y esa es la consigna hasta el día de hoy. O sea, aquí, acá en el norte es pura industria maquilera, o sea, y son las empresas que básicamente acaparan a la mayoría de esas poblaciones. Sí, me tocó vivir en Ensenada varios años, Ensenada, Baja Ujú. California, y pues sí, me tocó también toda la barra de, de todo este tipo de empresas Sí, sí, sí. que están en toda la frontera o en la parte norte del país, ¿no? Bueno, desde Guadalajara, en León también, en León, Guanajuato ya hay empresas alemanas y eso. En todos Pero lados, sí, sí. eh, y, y además, no sé si te has dado cuenta, pero hay una cosa bien loca ahora con hablando de nuestra modernidad, de que ya a veces existen todas estas teorías de que eh, esta cosa que el encierro este que nos dieron como de 4 años Mm, era planeado para deshacer también de parte de la población, ¿no? O sea, sí, sí, sí. porque ya éramos demasiados, Sí, ¿no? en una de esas conspiraciones, sí. Sí, una de esas conspiraciones. Y que, y yo sí creo que, o sea, pero ya tendremos nuestro programa de eso, De conspiraciones. de Muy esperado conspiraciones. también, por cierto, pero la gente no lo sabe Sí, aún. sí, sí, ahí mientras vamos acumulando ideas, Claro, pero, claro. y, y bueno, siento que ahora también, o sea, están como en una bipolaridad, la gente que están en la parte tecnológica sobre todo y en los Estados Unidos sobre todo ellos, que es como de, no, queremos menos gente, pero luego se dan cuenta de que porque el dinero de todos nosotros, incluso de los youtubers que generan montonales de dinero a estas empresas por comerciales, a estas empresas dueñas de la plataforma, Sí, es como de, pues queremos menos gente, pero a la vez queremos más seguidores, porque si además se mueren, pues cómo vamos a financiar las IAs y todo claro. esto. Queremos consumidores. Ajá. Queremos consumidores, pero no queremos más gente, entonces están en una locura que no saben ni qué No quieren. saben ni qué hacer. Lo que te decía la vez Exacto. pasada, o sea, nadie controla la fila, o sea, el sistema mismo no sabe qué hacer porque, si has escuchado hablarlo de ¿cómo le llaman? Este, ay, bueno, se me olvidó, esta parte yo creo la corto, pero algo como del salario universal aplicado, algo Ah, sí, así. sí, 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 pues el salario universal, Aplicado, algo así, que es sí. básicamente pagarte por existir. Y, o sea, todo el mundo como que obtiene un sueldo, porque obviamente pues hay que seguir consumiendo. Es un sueldo que al final de cuentas es redituable porque vas a vivir rentando prácticamente hasta la ropa que te pones. O sea, ya el objetivo a lo mejor es ya no ser dueño de nada, sino vivir rentando. Pero necesitamos a esas hormiguitas que sigan consumiendo. A lo mejor ahora el trabajo tuyo va a ser consumir, ¿no? Pues Y ya es nuestro trabajo sí. consumir. Bueno, Yo me ya rehúso, objetivo de vida, pues sí. sí, me rehúso, trato de consumirlo menos,
hasta en entretenimiento y todo eso. O Sí, sea, me gusta y apreciar más la naturaleza. Me encanta, me hace más feliz salir al campo, a ujú, veces estar menos en entornos sociales. eh, pero pues sí trato, yo por ese lado trato de estar más en contacto con la naturaleza, que me gusten las flores, las plantas, los árboles, los animales silvestres, los que están sueltos, sí, no los perros en casa ni los gatos, ¿no? Eh, pero, pero te digo, pues sí, ya desde que nacimos, ya nacimos con este grillete, ya somos esclavos del sí, consumismo. por supuesto. Sí, Sí, por supuesto, o sea, tenemos hasta nuestra CURP, ¿no? Que viene siendo un código de barras que todavía no nos tatúan al cuello, pero próximamente habrá una actualización, probablemente, pues ya de, esta digitalización que quieren hacer de los datos biométricos. Ajá. de los biométricos, que ya los estamos dando para un pasaporte, para el INE, para todo eso, ya los damos, Ya los pero damos. ahora sí lo quieren como, faltan los de la CURP, que los de la CURP son ese es el número único, universal de cada vaca Sí, o claro. de cada animal de la Sí, granja. sí, sí, sí. eh, y ahí te das cuenta que son empresas diferentes, el INE, y que no se pueden pasar Claro, los claro. datos. Y muy probablemente esta de la CURP está conectada con una cosa muy de naciones. Bueno, ya estamos entrando a la parte No, sí. No, conspiranoica. pero totalmente, totalmente. O sea, dice, yo también quiero mis datos, güey. O sea, dame a mí también los datos de las personas. Pero Para bueno, así saber también, porque de esta manera saben cuántas vacas tienes en tu rancho y cuánto vale más tu rancho. O sea, claro, el valor del peso mexicano está cotizado también en cuántos bienes, o sea, cuántos individuos tienes que generan ingresos. O claro. sea, Sí, ellos ¿y vienen y qué tanto puede estar a lo mejor cada uno de esos pasos? O sea, bien lo dices, ¿no? SAT, la banca, el INE, el Seguro Social, a lo mejor ahora con lo de la CURP, o sea, ¿qué tanto estamos acercándonos también a la clonación legal de una persona, ¿no? O sea, donde ya la persona va a poder ser clonada legalmente, con todo, absolutamente toda su data, sin a lo mejor llegar a la necesidad de la presencia física, ¿no? Pero qué curioso que sucede también en un momento histórico en el que la presencia física empieza a ser como prescindible, ¿no? Ya no estamos, ya no estamos en épocas de necesitar estar los unos con los otros necesariamente, pues esta llamada es fiel testigo de eso, ¿no? O sea, sí, que a lo mejor en unos añitos ya puedo generar mi sesión, mi videollamada con el avatar de Rigo, ¿no? El avatar de IA de Rigo. Rigo no me va a decir, pues oye, ¿sabes que no puedo hoy, pero te programo a la IA? Ya y le dije lo que más o menos traigo a de mi guía ideas. personal. Sí, ya más o menos le puse lo que traigo de ideas y pues ahí te das el ping-ponazo con la inteligencia artificial. Sí, o peor aún, me hiciste pensar en ya ni ocupo a Rigo, ya tengo mis 12 apóstoles alrededor de la mesa, Sí, o mis del eneatipo, los eneatipos, los 9 eneatipos aquí en sí, la los mesa, eneatipos, sí. y tenemos nuestra discusión entre todos. Sí, Ya sí, ni sí, 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 siquiera, claro. incluso hasta ni yo puedo estar como externo y mi avatar dialogando con estas Sí, sí. otras versiones. Creo que ya estamos ahí, o Claro, sea, y acabando, se sube a YouTube y pone ahí todo lo que tenga que hacer, hace los clips, etcétera. O sea, si te fijas, simplemente ahorita en YouTube. O sea, a mí me sorprende, digo, que muchos de los videos ya son, o sea, totalmente generados por IA. O sea, sí, guión, imágenes, voz, incluso hasta la persona muchas veces que sale hablando. Y dentro de todo eso que me sorprende, también me asusta que muchas veces ya empieza a ser cada vez menos perceptible. Si no es porque lleva como cierta estructura el guión que dices tú, ay, o sea, está escrito con IA. O sea, a lo mejor es donde te das cuenta, pero ya yo supongo que eso son cuestión de tiempo, de meses incluso, para que sea imperceptible, ¿no? sí, yo creo que, ay, se me fue un poco la idea, pero
Te empezaron Pues, te empezaron a interferir, digo, ya los sí, escuchó ya la me CIA, mandaron ahí, sí, no lo dudo. Ya, el Kremlin. ya estamos ahí, pero, a lo que, ya me acordé, que como respuesta, yo tengo como, me molesta en cuanto, a veces caigo por el clickbait o por el título del video, de, suena interesante, a ver, déjame entro, y me doy cuenta que es todo una estructura hecha por inteligencia artificial Ah, sí, y rapidito me salgo, no lo soporto. sí, a mí también. Me gusta todavía el trato humano, el contacto con humanos, esas cosas no las soporto y, y bueno, creo que por eso reconectamos por siempre tú y yo, porque siempre Claro. tenemos estos diálogos, ¿no? Sí, yo Y de también, ¿eh? O sea, hacia, cuando entro a un video que se ve genial la primicia y entro y te has preguntado qué es lo que se siente. Dices, no, sáquete, o sea, no, a mí me desespera. O sea, sí, no es especulación, es teoría aplicada. O sea, dices tú, ya, güey, o sea, no aguanto tampoco como esa frialdad, ¿sabes? O sea, para esas instancias mejor me leo un libro y yo mismo hago como que la interacción, ¿no? el Pero diálogo. sí, claro, pero estar haciendo como, estar soportando la voz de una inteligencia y no porque tenga nada, o sea, yo estoy incluso como un poco a favor del avance tecnológico en ese sentido, pero sí hay cosas que considero que a lo mejor afecta mucho la creatividad humana y eso es lo que a mí sí donde el área donde no me gusta, porque también las músicas que producen, las canciones ya producidas por IA, las letras de una canción producidas por ella, no sé, todo eso como que siento que eso sí está destruyendo el alma, ¿sabes? El espíritu humano. Sí, creo que, y hay quien lo está consumiendo Sí, por naturalmente y supuesto, claro, sin porque son cuestionártelo. buenos, o sea, porque Sí. te hace una canción genial, pero sin alma, ¿no? Como cogerte a un robot, haz de cuenta. Exacto, sí, sí, sí. Creo que, y por ende, creo que estamos a una nada. De hecho, yo digo, güey, pues yo debería de generar primero el sellito este como ¿te acuerdas los CDs en la época que traían el parental? Sí, sí, sí. El code, eh, ¿no? Sí, como un sello de advertencia hacia los padres de que el disco traía Lenguaje lenguaje, altisonante, sí, ajá, referencias al cosas consumo de ofensivas o sustancias. sexuales o cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que ahora debemos de generar uno donde garantice que este producto, así como lo orgánico, todo eso, tener de este producto fue 100% hecho por humanos y Sí. concebido en todas sus etapas por humanos. Bueno, pero bueno, si llegamos a utilizar softwares como Word o qué sé yo, ¿no? O Sí, sea, claro. Así eh, fíjate que YouTube así lo está haciendo un poco. Bueno, las redes sociales. Tú subes un video, subes un clip o algo y tienes que especificar si está hecho por inteligencia artificial. De hecho, YouTube se supone que tiene el deber ético y moral de ponerlo dentro de la descripción. Y tú también como creador tienes que tener como el criterio ético y moral de especificar que utilizaste una inteligencia artificial. Que lo haga la mayoría, no creo, porque... Pues no, o sea, obviamente quién quiere admitir que no tiene a lo mejor esa capacidad creativa. Pero YouTube se supone que está regulando eso porque se supone que también, a lo mejor, no sé, como que no empujan tanto el contenido que no es 100% original, sino que es generado por IA, pero pues se la suda la IA, o sea, a final de cuentas YouTube ni cuenta, o sea, es totalmente, eso se lo pueden saltar y YouTube va a promover a lo mejor contenido que está generado por inteligencia artificial. sí, y ahora que estamos en una época donde incluso científicos que hacen sus papers, sus investigaciones, supuestas investigaciones y salen publicadas y muchísimas de ellas han sido comprobadas que fueron hechas por inteligencias artificiales y además muchísimos dichosos estudios son falsos o se ha comprobado que es estudios falsísimos Ujú. como
recuerdo uno del hígado, que les dieron hasta premio Nobel y todo. Pero bueno, entonces, mientras no haya, es como de la gente, estafadores hay en todos lados, en todos los gremios, y mientras no se los puedas comprobar o no te exijan comprobar que tú te sentaste tantas horas Sí, a machetar y a masticar una idea, pues, ¿qué les cuesta negarlo? Decir, no, yo lo sí, hice. Es que porque sí, el título a claro. mí se me ocurrió, ¿no? Sí, sí es Eh, muy, muy difícil de detectar, o sea, es ya ahora sí que a criterio de cada quien, ¿no? A criterio del creador o del presentador de un producto. Pues es, por eso ahí es donde está la falla, ¿no? Pues, puta, si dejamos las cosas a criterio humano, pues, o sea, por humanos nos hemos aniquilado históricamente entre nosotros, ¿no? De todas las maneras. Y eso, Rigo, creo que nos va a llevar al último segmento de esta charla, sí, que, que creo que va a ser empezar a generar las conclusiones, o sea, con todo esto de las inteligencias, con todo esto de los patrones, con todo esto de la colonización cerebral. O sea, ¿qué es lo que queda que a lo mejor que todavía podría alcanzar a definirnos? O sea, ¿qué es lo que nos hace todavía ser nosotros o evaluarnos como algo, ¿sabes? En el sentido, en cualquiera de los sentidos, y que nos pueda regalar algo de identidad, ¿no? Dentro de todo este caos, en esta tecnológico y humano, ¿no? frontera digital en la que estamos de dejar el mundo tangible por lo digital, ¿no? Sí, 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 sí. Sí siento que estamos probablemente seamos mi generación y tu generación las últimas generaciones Ujú. que estamos experimentando muchas cosas Sí. tangibles. Pues precisamente, sí, o sea, los niños que crecimos en los ochentas y noventas somos prácticamente las últimas generaciones, Rigo, que presenciaron de manera consciente, o sea, la transición entre el mundo análogo al mundo digital. O sea, somos las generaciones que vivieron, digamos, esa transición y que todavía, digamos, somos humanos hechos en casa, ¿no? Haciendo esta alegoría otra vez a lo Matrix, porque ya niños del 2000 para acá, pues crecieron con la tablet en la mano, con el teléfono, con las redes sociales, con el hiperconsumismo, crecieron con ya en este posmodernismo y positivismo tóxico, o sea, en el que ya todo tiene que estar bien y está mucho mejor cuando estás rodeado de cosas, ¿no? Cuando pudiste hacerte de lo mejor, cuando llegaste a la meta, a la cúspide de lo que es ahorita el pensamiento y la mentalidad humana, que es, tienes que ser millonario. ¿No? O sea, tienes que ser exitoso, tienes que tener todos los bienes materiales que puedas alcanzar a acumular. Y ese es el éxito ahorita y el valor humano radica mucho en ese espectro, ¿no? De la posesión. Así es, así es. Ya para entrar a El otra parte tercer, tenebrosa. al tercer round más tenebroso de Sí, la historia de este podcast. sí, Segundo hasta episodio, ahora. hasta ahora. Sí, pues mira que hablando del tema de esta situación con las inteligencias Sí. artificiales, ¿Qué somos entre todo ese cochinero? Digo, sí, entre pues todo este ya cochinero contemporáneo. está muy loco. Por ejemplo, yo aquí en la Ciudad de México veo mm, una de las cosas que me di cuenta es que pues, por eso la gente, hay como mucha soledad en esta modernidad de redes sociales donde estamos Ujú, ya hay mil podcasts y ya se ha hablado muchísimo de esto, claro. pero pues una de las reacciones es, yo veo todas estas tribus urbanas de K-pop, de gente que baila una cosa, que baila Sí. otra, Sí, que y toca. es bien curioso allá, ¿verdad? Porque, o sea, siendo una ciudad ahorita no sé ya en cuántos vayan, pero o sea, un área de 25 millones de personas, hasta donde me había quedado, que es curioso que haya tanta soledad.
Y me Sí, pasó a mí, o sea, yo en el tiempo que vivía, ya 6 7 años, o sea, yo había puntos donde alcancé el verdadero estado de soledad, o sea, de sentirme solo, porque es tan difícil vincularte con las personas allá. O sea, sí, a mí me pasa igual, pero como que he aprendido a estar solo, pero a veces pues sí necesitas por lo menos con quién comparar ideas, porque corduras. te lupeas en la mente y te quedas atrapado allá en la Claro. otra inteligencia eh, no artificial, en la análoga, pero Sí. bueno, análoga entre comillas. Ujú, Pero sí, entonces veo que todo esto de las bicicletas, los patines, incluso el clan de los perritos, ujú. hay una pandemia, bueno, no sé si llamarlo, puedo decir que es plaga, Epidemia. epidemia eh, de perritos, pero o sea, es una cosa, todo el tiempo estás viendo perros en las calles paseando Ujú. por la cantidad de perros que hay. Y no sé si, o sea, siento que hablando de las programaciones, también siento que se lo debemos creo que todo comenzó con una rubia tonta llamada Paris Hilton, en un reality donde traía unos perritos en una bolsa. La gente empezó a comprar perritos de esos como de accesorio chiquitos con esta tipa que fue hace. Ahorita es algo que traen allá, o sea, los perritos así No, de bolsa. ahorita traen de todos tamaños, pero Ok. siento que todo empezó desde esta tipa, que implantaron en la mente que los perritos eran un lujo. Y sobre todo en la Ciudad de México hay una cosa muy retorcida. Bueno, está lo de la soledad, está lo de la comunicación, está lo de la competencia social también. Mm, También se compran perros estatus. porque observas que todos traen perros, entonces hay quienes por inercia compran más perros, pero además se compran el perro. Es que Claro, el mío sí trae chip y solo hay 6 en el mundo y no sé claro, qué. claro. El corgi Eh, tibetano, sí, de sí, estirpe, de sí, alcurnia, claro, exacto, exacto. Ese tipo de distorsiones mentales. por supuesto. Están esos y luego están los otros, los de autoridad moral pero es que el mío yo sí lo rescaté de Son una aldea, rescatados. yo sí Claro. soy consciente, ¿no? Entonces también van como con una supremacía moral por la vida porque ellos rescatan perros. Es un mundo de locura, pero es uno de los síntomas de esta etapa en la que estamos entrando. Y Y bueno, de esta crisis identitaria de la sociedad. y ves a la gente hablando con los perritos así del perro con cara de histérico, así de no sé qué quiere esta loca, pero me está hablando de, no, Vivi, no puedes hacer eso porque ya te he dicho Claro. muchas veces que eres un niño tonto y, o sea, y con unas voces infantilizadas Sí, sí, y son sí. viejitas, o sea, es una locura. Y además, yo siempre me recuerdo esto de creo que no leyeron que el hacinamiento entre humanos y, y perros y animales siempre trajo consecuencias. Entonces, yo lo veo mucho acá, pero pues es uno de esos síntomas de la soledad, de la desconexión, de que te pele a alguien, porque además cada quien estamos en nuestro celular y todo eso, y pues por lo menos el perrito te hace gracias cuando entras. Por supuesto. Y existes para alguien más, ¿no? Claro. No, pero fíjate cómo también cumple un propósito muchas veces, especialmente en lugares así, no tan sobrepoblados, con tanta carencia emocional, afectiva, y donde el vínculo real, o sea, un vínculo real con una persona es verdaderamente un lujo, o sea, algo difícil de conseguir. Imposible. En estos lugares Algo tan imposible. caóticos e histéricos, y entonces una mascota se vuelve un vínculo real, afectivo, o sea, ¿por qué? Porque la mascota siempre te va a pelar, siempre te va a mover la cola, vas a existir, vas a ser
algo, ¿sabes? Cuando muchas veces la peor de las soledades es la que se siente estando acompañado, ¿no? Y eso es a lo mejor una de las cuestiones que lleva a las personas a deschavetarse, o sea, a humanizar a los animales al punto de yo te necesito más humano que a lo mejor que este cabrón que duerme a mi lado, ¿no? O sea, necesito que tú me entiendas. Sí, Y entonces cumple su propósito. Claro que tú lo vemos en tercera persona y es como que, ¿qué trae esta señora? Le está hablando a Vivi y Vivi está estresadísimo, ¿no? Porque no sabe qué es lo que le está queriendo decir con la vocecita. sí. Sí, sí, sí. Claro que pues seguramente Vivi viste a la moda y tiene mejores cosas que uno, ¿no? Muchas veces. También, y también algo, mi hermana tiene, una de mis hermanas tiene mascota también, o sea, o perro. También otra de las cosas es que ya se llaman, ya no se les llama perros, ya tienen unos nombres como de ¿Cómo? seres sintientes, ya se les llama, y Ah, ya. sí. Sí, ya creo que ya van a tener su CURP y todo, ya va a haber un registro aquí en la Ciudad de México. Sí, ya no Órale. se les... les llaman lomitos, o sea, ni siquiera ya les pueden Ah, llamar. eso sí lo había Les escuchado. llaman lomitos y ahora, ahora que está, les llaman seres sintientes o algo así. Y bueno, ya me pasó también ir en un vuelo con un perro al lado que a medio vuelo se cagó y que vas en un tubo con cuánta gente y ese aire ahí dando vueltas, o sea, de tener que ir volteado hacia el pasillo, tapándome la nariz porque no soportaba la pestilencia. Imagínate toda esta porque ya no quieren que vayan los perritos abajo porque se trauman. Mm. Sí, pero creo que hasta cierto tamaño, ¿no? Les permiten subirse arriba. Me imagino, Sí, no, sí, porque lo llevaba como una jaulita, como en un jaulita maleta. sí, No, sí, es sí. una cosa muy loca donde estamos Pero y entrando. entonces, Rigo, o sea, cómo respondes a esa pregunta de Pues es quiénes que, somos en este momento histórico de transición, no sé, la digitalización? ¿Cómo le llamaremos? sí, al La existencia artificial, o sea, artificial, pues yo creo que es algo así, o sea, por ahí va el nombre. Eh, yo creo que ya no aprendimos a comunicarnos no aprendimos a comunicarnos, o sea, por más humanos que nos la andemos dando por ahí. Bueno, hablando de los perritos, me acuerdo de esta escena en una película que se llama La Virgen de los Sicarios, una mm, película colombiana muy famosa, donde un sicario mata personas, está tan deshumanizado, pero en una de esas tiene que matar un perrito porque está sufriendo un compañero o algo así. Y llora por el perrito, o sea, llora desconsoladamente por el perrito, pero por los humanos hay una deshumanización tremenda. Y ujú, creo que estamos ahí en ese terreno, por lo menos aquí en la Ciudad de México, sí, hay una cosa de competencia. Todo es quién tiene más, quién tiene más, quién tiene más, quién es más guapo. Bueno, la autoagresión de las cirugías, las mutilaciones, extensiones, etcétera. Pero creo que sí hay una competencia completa todo el tiempo, claro, que ya no supimos comunicarnos, que ya no podemos ser humanos, porque además lo puedes notar hasta en los viajes, eh, en los viajes de vacaciones que tienen, ¿no? Todo el mundo presume que todo le fue fantástico, o sea, hemos ido a lugares donde dices, ¿sabes qué? A mí no me gustó aquí porque te están estafando desde el primer tiempo, desde que te bajas en el sí, 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 aeropuerto, sí, sí. todos son estafas. O sea, todos te están babeando para, Sí, para para, bolsearte, o sea, para bolsear, para ver cuánto te van a sacar, ¿no? Y a mí no me gusta eso. Entonces, pero cuando comentas con gente, ay, no, a mí me fue súper bien, maravilloso, me trataron, me quieren, me adoran.
Y es como de, güey, no mames, o sea, fuiste al mismo lugar, te trataron, pero tú no quieres reconocerlo, tú no quieres, tú quieres sentir supremacía, supremacía al decir que tu vida es fantástica porque de eso va. Mm, Entonces, si dices que te fue mal, no vas a poder presumir en redes sociales el claro. mundo o respaldar el mundo maravilloso que publicaste en redes sociales, ¿no? Pues parte Y otra vez de la negación, Rigo, o sea, y precisamente esa superioridad que a lo mejor muchas veces te pueden llegar a decir, ¿no? Pues es que cada quien atrae como lo que trae dentro, ¿no? O el sí, tipo de experiencias que tú atraes. Sí, sí. güey, o sea, te mandan hasta hacerte la limpia, o sea, me parece, sí, 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 ese Sí, tipo de sí, situaciones. prefieren pensar en un mundo mágico, criaturas mágicas, antes que aceptar una realidad tangible en la que estamos viviendo. Y otra de las cosas que se aceptan es la precariedad en la vivienda, ¿no? Cómo está subiendo todo, cómo los espacios se están reduciendo cada vez más, 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 más. Y la gente solo lo que le importa es presumir el nombre del edificio o el barrio en el que está, aunque sea un closet en el que Lo que están decíamos la vez viviendo, pasada, un dos por dos, ¿no? ¿sí? Aunque ya estés en un closet o aunque estés conviviendo, como pasaba mucho aquí en La Condesa antes, ahorita ya no sé, porque de que de repente había 6 personas viviendo en un departamento de una recámara, ¿no? Como Sí, inmigrantes, me recuerdo los inmigrantes en Estados Unidos, los inmigrantes indocumentados o los claro. inmigrantes en sí, que tenías que compartir un espacio súper pequeño con muchos hombres para poder ahorrar dinero, para enviarles a sus casas o para pagar el cruzar la frontera, cosas de este tipo. Y cuando llegué aquí a la Ciudad de México y conocí eso en la Condesa, Que dijiste, me ya no es por causaba risa. necesidad, Decía, sino qué por... loco, es exactamente lo mismo que los inmigrantes en Estados Unidos. Sí, pero te fijas, o sea, ya no por necesidad, sino por gusto, o sea, por Claro, aparentar. por presumir que vives en el barrio este, o sea, Claro, o sea, es pagar. duermo en la sala Sí, en el sillón B, porque en el A y sí, en el porque C ya además hay sí, gente. había, sí, Sí, por exactamente, lo supuesto, describe, eso es lo que pasaba. sí, Eh, sí, y y eso es identidad para muchas personas, ¿no? Eso es la identidad, eso es lo que nos han adoctrinado que es la identidad, o sea, el título que portas. Otra de las cosas que me acordé es de gente que trabajaba en el INA, en Conaculta, amigos míos o amigas o amigos que trabajaban en y que se los estafaban, o sea, en tiempos de Peña Nieto, Calderón, Fox, donde de repente no llegaba ya habían pasado 6, 8 meses y no les pagaban. Estaban detenidos los pagos eh, y ellos empeñando, me tocó conocer personas que empeñaban el coche para poder sobrevivir ese tiempo. No O mames. sea, y no les pagaban tampoco tan bien, pero les encantaba aportar el tag de, es que trabajo en Conaculta o trabajo en el INA, ¿no? Y entonces para mí era como, híjole, si te dejas explotar, maltratar, abusar solo por presumir que trabajas en tal institución, Claro. ¿no? Y que además entraba un nuevo gobierno y órale, vas para afuera, patada en Recorte. el Sí. rabo. Y también Eh, parte del sistema, ¿no? O sea, la parte de identitaria de ser lo que produces. En este caso, pues ser para quien produces, ¿no? O sea, yo claro, soy a través de a quien represento, en este caso con Aculta o gobierno federal, etcétera. O sea, son cuestiones que, digamos, lo que haces, lo que produce, define lo que eres. Y eso, pues, visto ya desde la parte de salud mental pues no es muy sano que digamos, o sea, porque estás externalizando tu valor y tu identidad con base en lo que a lo mejor haces por otros. O sea, digamos, sí, otra manera de validarse a sí mismo, pero o sea, desde la producción, ¿no? Desde el consumo humano propio. sí, y voy a que
nos hemos puesto a competir como humanos todo el tiempo. Nos programaron para eso. Por así que conectamos buen cierre, lo del principio es, nos programaron súper bien para competir, competir, competir. Y otra de las cosas que, en la que nos programan desde niños, las calificaciones en el salón. Ah, sí. Te dan un sistema estandarizado de educación absurdo y te evalúan, ¿no? Y Con te dicen que eres calificaciones. burro, o sea, Sí, el o que eres burro, pero listo. Ajá. claro, pero todos hemos tenido muy malos maestros y muy malos comunicadores. El mismo sistema a veces está estructurado para meter estas ideas. Sí, absolutamente Entonces, cierto. hay diferentes tipos de aprendizaje y el sistema no ve eso. No ve que alguien puede ser más visual, alguien más auditivo, Claro. alguien más kinestésico y te dan una clase para un auditivo, para alguien que Sí, aprende, y los que son visuales y los que son kinestésicos, que aprenden haciendo cosas, no, pues los tachan se de la burros, pelan. ¿no? Ajá, y los visuales, y los que son más artistas, todo eso, que a veces son más inteligentes, que tienen más análisis, bueno, todos lo podemos tener, no hay que discriminar unos a otros, pero se quedan relegados en el sistema Y y estigmatizados como burros, estigmatizados. o sea, Claro, y no eres, acomplejados, porque te dañan tu autoestima. claro, Puede ocurrir hasta violencia, desencadenar hasta violencia en el hogar de cómo que no estás cumpliendo, eres un burro, te sí, violentan en la escuela y te saliste violentan en tu mensos, hogar. así. Ajá. Y entonces, bueno, te digo, desde las calificaciones es ya un sistema de diferenciación, de competencia, Claro, de buscar agrado y pues la comunicación es ya muy sí, difícil entre humanos. Yo lo veo aquí entre vecinos, es como casi siento que vivo en Estados Unidos, donde podías tener 20 años, 25 años y solo saludas de buenos días, buenas tardes, buenas noches, es todo, no quieres sí. cero contacto. Y Sí, digo, pues pues así es la vibra allá en Ciudad de México. en Ciudad de México es Sí, así es súper, la vibra, o súper. sea, es saludarte muy amablemente todo el tiempo, pero hasta ahí, o sea, el límite está bien, bien predefinido, ¿no? Como no vinculas, era a lo que me refería, o sea, no vinculas realmente con las personas, es muy difícil vincular, o sea, Difícil. y, ajá, Ay, perdón, y quien se vincula contigo es, también los entiendo porque parece que buscan algo, porque todo el mundo, las primeras preguntas que te hacen aquí es, ¿a qué te ¿a qué te dedicas? ¿Qué dedicas? haces? ¿A qué escuela ¿A qué escuela fuiste? Sí, Y entonces es para saber cuánto mides, de qué estrato económico estamos hablando, para qué me sirves, para dónde claro. Para, conectarte. para responder lo que estamos preguntando, Rico, digo, ¿quién eres? O sea, ellos con base en esas preguntas definen quién eres. O Sí, sea, es con el esas, identidad, lo mismo que en la escuela, el ejemplo que ponías, o sea, las calificaciones, la estigmatización como una persona inteligente o burra, se convierten en identidad. Y entonces ahí se generó un patrón que a lo mejor está invisibilizado y que tú dices, no, pues es que yo nunca he sido bueno, no soy brillante, no soy inteligente, pero a lo mejor eres un escultor brillante, ¿no? Solo que nunca lo supiste ni te acercaste a descubrirlo porque ni en tu casa validaban ese interés o esa curiosidad. Tú mismo creciste con la idea de que no valías madre, o sea... digamos, un establecimiento artificial de la identidad a través de lo que los demás, de cómo los demás te califican, incluido ese tipo de preguntas, ¿no? Que buscan esas respuestas. Ay, ¿dónde trabajas? No, pues en tal lado. Valió madre. O sea, ¿sabes? ¿Dónde estudiaste? En tal lado. O sea, como que esas cosas definen también la identidad y ese factor social le mete a las personas una presión existencial de tengo que ser, pero no lo que yo quiero ser, sino lo que los demás esperan que alguien sea, ¿no? sí, Y sí, otra vez, y aquí volvemos al punto del materialismo, o sea, el consumo,
el ser a través de las cosas. El disfrazarte, el tengo que lucir se me tiene que notar lo que esperan de mí. O sea, Claro. entonces me tengo que comprar el disfraz exterior Sí, 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 sí. porque pues la gente no va a saber, ¿no? A qué me dedico. Y interesante, algo que quería tocar también desde la otra vez era de hay una tienda que es una marca parisina que se llama Decathlon. Perdón por el gol aquí, pero es muy interesante esta tienda porque es de deportes, pero desde que entras, cada pasillo está especializado en ciclismo, aeróbics, pesas, surfeo, escalar montañas, equitación. También tienen área hasta para, si tú tienes un yate o un barco, también área para eso. Correr, etcétera. Todos los tipos De tribus. de tribus urbanas, deportes, Sí, etcétera. claro. Entonces me parecía como el mundo de Barbie, ¿no? Es de, para cuando yo crecí, eran las niñas, les decías, bueno, está la Barbie Malibu, la Barbie esto, la Barbie equitación. Ujú. Y digo, llegamos a ese mundo ahora donde te dicen, pues tú qué quieres ser, porque aquí tenemos este pasillo, acá tenemos este, pasa y cómprate el outfit. Y Sí, algo que me recuerdo de mi generación es de que unos shorts te servían para todo, para el básquet, para sí, el boli, para dormir de pijama, eran para todos, sí, unos sí, sí. simples shorts. Y ahora no, se te tiene que notar si vas a ser ciclista, te tienes que comprar un outfit de ciclista. Claro, y una bicicleta de 60,000, 100,000 pesos para Claro. salir a rodar. Ah, porque ya no es salir a andar en bicicleta, es salir a rodar. Sí, Vamos a andar. claro. Pero tienes que parecer la Barbie Sí, que o se va sea, a te tienes que jugar. disfrazar como el Ken con todos los accesorios, ¿no? Y comprarte Sí, todos los accesorios por separado, o sea, porque, o te puedes comprar el kit si quieres por el triple precio, pero te tienes que estar disfrazando, como dices tú. Sí, o sea, totalmente llegamos al punto donde la plasticidad de los juguetes y de los productos ya quedó adoptada como parte de la identidad de las personas. O sea, sí, esa manera de presentarse a los demás es muy cierta y cruda, Rigo. sí, y también me hace, volviendo a la identidad, digo, me hace preguntar pues yo mezclo, digo, a ver, ¿por qué no puede haber me encanta el caso de estas corredoras de la Sierra Tarahumara, Lorena, no sé qué, algo así. Las que sí, sí, sí. Sí, estas grandes corredoras que han ganado muchos. Y decía, y decía, ¿por qué no puedes ir a un rave vestida así, de esta vestimenta autóctona, ¿no? Ujú, Vernácula, o ¿por qué no puedes ir al teatro vestida así? ¿O por qué no puedes ser maestra vestida así? O sea, como un ejemplo de verdad salirnos del sistema, ¿no? ujú. De por qué no puedes usar guaraches para ir al teatro o a una boda. Algo que yo no soporto son las bodas y el smoking o el traje de etiqueta. Jamás he ido a una boda donde me han exigido y una vez me colé en uno con más o menos como yo y fue un desmadre. Casi me querían correr, Sí, después te me dijeron, ¿para qué? confesaron. ¿Quién invitó a este Sí, y lo voy anarquista? a sacar y todo eso. O sea, hubo un desmadre, pero yo siempre es como de, no, pues me voy a vestir lo que yo considero elegante, pero desde mi gusto. Siempre odié los uniformes, desde que fui al colegio de monjas, que nos obligaban con los uniformes, lo detestaba. Entonces, ahora que tengo poder de eso, es de no me voy a disfrazar y no me importa asistir a tu escena, a tu obra de teatro Claro. social. Eh, y bueno, ya se me fue un poquito la onda. Si quieres, te paso el micrófono. No, no, pues creo que estabas Pero, perfectamente en la línea, Rigo. Este, pero, sí, 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 o sea, el hecho de la etiqueta, ¿no? O sea,
básicamente lo que decía anteriormente, ¿no? O sea, ponerte el código de barras, en el cuello, ¿no? De, bueno, y aquí está mi outfit de ciclista y aquí traigo mi código de barras, aquí está mi outfit de noche de boda y aquí traigo el outfit también que me pidieron, o sea. Es como validarnos a través digamos, de la aceptación de los demás, básicamente, ¿no? O sea, y para eso a lo mejor muchas veces requiero que por mis intereses entre a una tribu, ¿no? A mí me interesa andar en bicicleta, entonces me tengo que meter a una tribu de gente que le gusta rodar, ¿no? Y eso a lo mejor, pues le da sentido, ¿no? A ese gusto que yo tengo. Que está bien, o sea, si tú lo quieres hacer por deporte y equipo, hazlo. Pero la cuestión es date cuenta cuál es el origen del por qué quieres hacerlo. Si todos tus orígenes, si en esa indagación tu origen te lleva a decir, bueno, es que yo buscaba desde chiquito pertenecer a un grupo de rodada, ok, entonces estamos bien, estás en sintonía con tus deseos, con tus sueños, con tus objetivos y propósitos de vida. Pero si no era así, si lo estás haciendo por aceptación, por pretensión, por pertenencia, por atención, pues a lo mejor no era tanto tu sueño ni tu propósito, ¿no? Entonces, pues qué bueno que te va a ayudar por lo menos a la parte física. Y, y eso en identidades, fíjate, pues no nos movimos tanto, Rigo, o sea, sí nos mantuvimos como en esa Línea. línea del inicio, ¿no? O sea, volviendo a los punks, Sí, a los anarquistas, anarquistas con tipos sí, con look londinense. sí, 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 sí. Eh, Defensores de la soberanía y el territorio nacional mexicano. claro, En- es, este, es, es la gran, de hecho, es la gran obra, es la gran, es un sketch, sí, claro, está. O sea, qué bueno, ¿no? O sea, alguien tiene que defenderlo, pero quizás no sé, de origen está raro todo, toda esa situación. Pero sí, sí, al final es parte de la búsqueda de pertenencia, o sea, pertenecer. Yo necesito validarme a través de otros, que a final de cuentas todos tenemos un sentido o sea, que tenemos un sentido de pertenencia que tenemos que satisfacer. sí, Por eso lo que yo digo es otra vez, hay que darse cuenta desde dónde buscamos pertenecer, si desde la carencia o desde el carácter, ¿no? Desde nuestra personalidad, desde lo que creemos realmente que puede llegar a ser lo que en origen fuimos, ¿no? Entonces, porque muchas veces se trata de pertenecer desde la carencia, normalmente desde la carencia, pues sí, buscamos compensar ahí ciertas cuestiones que nos faltaban. sí, Pero así, Rigo, eh, tú ya para ir cerrando, ¿no? En estos últimos 10 mm, minutillos, ¿qué reflexión quieres, como hacer sobre todo esto, Rigo? mira, yo, Inauguramos la sección de reflexiones finales, ¿eh? sí, ya, Y hay porque presupuesto, ya. nos estamos institucionalizando, ya nos estamos formando, Claro, ya lo conformando estamos alineando al. a cómo debe de ser. No, pues ya me he preguntado, o sea, pero es que en realidad siento que es hacer comunidad, pero hacer comunidad desde, híjole, no desde estas cosas que hace, no desde la competencia, desde la programación de competencia interna, sino desde des- sacándonos todo lo absurdo, lo que no importa, lo que no importa, ¿sabes? O sea, hasta que no aligeremos la carga y entendamos que tenemos que ver por el bien de todos alrededor, pero no con estas cargas, no tenemos que preocuparnos por cosas absurdas, Ujú, por cosas como cómo te vistes, cómo el color de piel, o sea, a qué escuela fuiste, cuánto dinero, sino hay cosas que se pueden hacer en el entorno cercano, eh, comunicándose simplemente y que sean un bienestar común, que creo que esa es la verdadera anarquía, ¿no? Es la autorregulación de todos, pero teniendo obviamente el cuidado de no
traspasar o pisotear a los demás y también todos los demás siendo cautelosos o teniendo cuidado también de no violentarte o traspasar eh, a los otros individuos, ¿no? Que nos rodean. Sí, Creo que si no aprendemos a comunicarnos desde ahí, pero sobre todo a tirar todo lo absurdo y creo que para tirarlo primero hay que señalarlo, como lo que hemos hecho aquí, claro. señalar los disfraces, pues creo que no la vamos a lograr, porque todo van a ser filas y solo sería pues convertirte en outsiders, casi como el loquito que está allá en la montaña. Tal vez volvamos a tener pandemia como estos tiempos bíblicos y historias de santos de anacoretas o estas personas que vivían en una cueva, pero que eran súper inteligentes y que la gente acudía para preguntarles cosas, ¿no? Sí. Tal vez lleguemos a eso, no lo sé, o todos sucumbamos. A, Ujú. a los gogles de inteligencia artificial y crear nuestro mundo nuestro mundo Mundo fantástico, ideal. Claro, nuestro mundo pornográfico, porque es una pornografía, o sea, es puro placer, diseñar un mundo de placer ahí adentro, ¿sabes? O claro. sea, y habitarlo. Ujú. Es, Exactamente. es como yo lo he pensado, digo, pues no veo por dónde. No hay por dónde, pero sí hay cómo. Bueno, agrego rapidito para dejarte también hablar. Ahora que estamos hablando nada más, y probablemente lo podemos tocar en otros capítulos, pero también por eso ahora se están hablando pues ya que vivimos solos, muchas personas no se están casando en el co-living o, perdón por hablando yo mismo utilizo palabras nuevas que en la coexistencia de individuos, de amigos, de Estamos personas colonizados, Rigo, colonizados. afines, sí, pues también somos eso, pero lo bueno es que lo estamos notando desde dónde viene, eso es Claro. lo que queremos, entender cómo pasó, cómo pasó la brujería, güey, para desquitarnos el Sí, hechizo. Es sí, eso, sí, porque esa es sí, la sí. brujería, la implantación de ideas. Y bueno, te digo, ahora la gente está hablando del co-living, Ujú. eh, de pues con las familias que tú eliges, con los grupos de personas que tú eliges, juntarte y hacer entre cuidarse unos a otros, o sea, Ah, sí, que también es otra forma de ir un poquito contra el sistema, pero ya hablaremos luego analizándolo un poco más, tal vez en otro capítulo, cuando toque. claro. Claro. Sí, y preciso, ¿no? O sea, yo también para ir concluyendo el cerebro, creo que siempre va a preferir lo conocido que lo incierto. Y ese yo creo que es la gran trampa, ¿no? Porque a veces lo conocido duele y nos angustia y nos está dando constantemente en la madre, pero da menos miedo que aquello que a lo mejor podría suceder cuando cambiamos algo, ¿no? Cuando movemos, como decías hace rato, cuando le mueves una pieza y a lo mejor se te va a caer va a ser una sucesión de piezas que se van a estar cayendo. Y sin embargo, o sea, creo que sí, yo soy un poco, fíjate, yo soy un poco más pesimista en ese sentido, Río. Yo no creo que haya mucha esperanza ya. La otra vez me preguntabas como en qué punto estás de tu vida y yo creo que estoy en ese punto en el que no veo mucha esperanza de que haya reversa. O sea, ya no veo cómo la sociedad se puede echar para atrás de este condicionamiento porque realmente el adoctrinamiento materialista e hiperconsumista ya enraizó, o sea, ya hizo el clic en el cerebro de las personas y para apagar, haz de cuenta, me imagino, como para apagar ese botón, pues hay que buscarlo como un alfiler en un pajar. Y Sí, sin embargo, sí, sí creo que la identidad, pues no significa condena. O sea, ok, tú piensas que eres este ciclista de panfleto, pues no significa necesariamente que lo habitual tenga que volverse esencial en tu vida, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay que tratar de repente de cuestionarnos, o sea, a lo mejor cuestionarte en el nivel que tú te puedas cuestionar, con el nivel de crítica que tú lo puedas hacer. A lo mejor no me voy a comprar el iPhone Escarlata, me voy a comprar el dorado, ¿no? Porque tuve ahí una debacle crítica y dije, no, no, no.
por lo menos que tengas esa chispita, ¿no? Que digas tú, bueno, tuve un cuestionamiento interno a mis decisiones, que a lo mejor eso te puede llevar con la práctica a cuestionarte cosas más interesantes, más grandes. Y creo que eso es el crecimiento a final de cuentas, ¿no? El crecimiento personal, justamente distinguir lo que puedes realmente ser en esencia y qué partes de ti a lo mejor fueron construidas, o sea, fueron a través de los años de tu vida, mediante mecanismos o como mecanismo de adaptación. O sea, ¿para qué? Pues para ayudarte a sobrevivir. Pues todos teníamos que sobrevivir, pero creo que a final de cuentas, también una vez que ya sobrevives y que ya llegaste como a tierra firme, pues te toca hacer otra chamba que es construir entonces tu vida, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver desde la parte de la concientización, o sea, darte cuenta otra vez. Sí, pues yo también estoy de acuerdo contigo, pero me rehúso a dar el paso hacia la misantropía. Sí, 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 sí. Estoy con un pie en un lado y un pie en el otro, ¿sabes? O sea, es Sí. como de, quiero pensar como en las películas gringas, hablando de adoctrinamiento, como en las películas gringas de que, que en el último momento va a ocurrir Sí, la salvación. en el último momento va a llegar el gran El giro Salvador o el lo que plot sea. twist a salvarnos, ¿no? El Sí, giro de guión. sí, Y va a haber sí. así como que, wow, al final no te lo esperabas. Alguien Y explotó el meteorito un antes gol en que... tiempo de compensación y cambió la historia, pero pues no sé. Te digo, yo Sí, sí soy a lo mejor nefastamente pesimista en eso, pero hay una parte de mí que te está diciendo, estoy contigo, pero, pero verbalmente no me atrevo, o sea, a decirlo, pero sí, sí, la verdad es que yo tampoco veo por dónde. estamos bien empinados. Sí, estamos metidos por aquí y ya lo había mencionado la otra vez, creo que donde está sostenido todo eso, Sí, el virus, es el dinero. pues sí. Y ya no sabemos vivir sin dinero. Más de esto en su próximo Próximos, capítulo de su telenovela favorita. así es. Muy bien, Rigo. Pues entonces la dejamos acá, y pues nos estamos viendo en futuras entregas. Va que va, pronto. Órale. Hasta Un luego. gustazo, como siempre. Hasta luego. Gustazo. Bye.